Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Arias, yo soy ingeniero de mantenimiento industrial, especialista en instalaciones de gas licuado de petróleo y el día de hoy vamos a hablar sobre mantenimiento y confiabilidad en instalaciones de gas LP con las normas NFPA 58 y NFPA 54. Vamos entonces a proceder a dar inicio con la presentación en PowerPoint que les tengo preparada. Muy bien, entonces vamos a ir haciendo un recorrido. Esta es nuestra agenda para hoy. Gas LP, propiedades del gas y odorizas. ¿Qué hacer en caso de emergencia? Recurriendo a los anexos de las normas NFPA, específicamente NFPA 54, ciclo comercial del gas LP, rotulación, aspectos de la NFPA importantes, sistema de gas LP y sus accesorios, ubicación de tanques de almacenamiento, instalaciones industriales, mantenimiento y sistemas contra incendios. Realmente 30 minutos tienen que ser muy sustanciosos y por lo tanto vamos a tratar de ir avanzando, aunque cualquier pregunta que tengan o cualquier tema que deseen ampliar, pues mi correo va a estar disponible para ustedes y habrá un espacio de preguntas al final en el que podemos responder algunas preguntas puntuales si nos es posible. Entonces, continuamos. Y comentarles, bueno, que la familia del petróleo es abundante. Sabemos que a lo largo de nuestra vida y todo lo que tenemos prácticamente depende del petróleo. Nuestra dependencia es absoluta, pero debemos considerar que el gas LP no es un producto del petróleo, pero se obtiene a través, sus principales fuentes son a través del gas natural. Aunque, como podemos observar, la familia del petróleo es tan numerosa, cuando tenemos torres de fraccionamiento y las calentamos para poder tomar el petróleo y descomponerlo en todos sus componentes, en la parte alta de las torres de fraccionamiento, pues también obtenemos gases ligeros, tales como el propano, el etano, el butano y el metano también, ¿verdad? Luego los procesos de enfriamiento permiten por densidades obtener cada uno de los productos del petróleo que son tan útiles para nuestra humanidad, a pesar de tantas cuestiones de carbono neutro y otras. No es fácil separarse de una tecnología tan eficaz y tan importante, ¿verdad? Muy bien, el descubrimiento del GLP, como muchas otras sustancias y elementos de la naturaleza, descubierto por casualidad debido a que el modelo T, el vehículo diseñado por Henry Ford allá por 1917, tenía un problema en cuanto a la gasolina. Generaba muy alta presión, la gasolina tenía muy alta presión y un ingeniero químico de nombre Dr. Walter Snelling analizó los gases que emitía la gasolina, descubriendo que habían dos gases en una proporción importante que provocaban un exceso de presión de vapor de la gasolina, lo cual hacía que la misma se evaporara antes de que pudiera ser utilizada adecuadamente en el motor del vehículo. Tanto era así que un vehículo que tenía que recorrer una distancia de 5 kilómetros muchas veces iba a recorrer menos distancia, o sea, era muy ineficiente. Y todo esto era producto de dos gases. El doctor Walter Snelling fue un visionario quien llevó este producto a los grandes inversionistas de aquella época como Rockefeller, y de ahí se inician con la Standard Oil en parte y otras industrias innovadoras el inicio de la distribución del gas LP. ¿No? El gas LP, hablemos un poco de propiedades. El gas LP es una mezcla de gases licuados y sobre todo está dado en proporciones tanto de propano como butano. Por lo tanto, normalmente decir que tenemos propano a veces puede ser incorrecto si tomamos en cuenta que son mezclas las que tenemos y por lo tanto siempre deberíamos de referirnos más bien a gas licuado de petróleo o GLP, ¿verdad? Que son sus siglas. Los norteamericanos
americanos utilizan también en la misma terminología GLP y entonces ellos hablan de GLP y RAP. Se obtiene a partir de gas natural o petróleo, ya como lo mencionamos, y se licúa para el transporte. ¿Cómo se licúa? Bueno, compresionándolo y se vaporiza para emplearlo como combustible en muchas aplicaciones, aunque sirve como materia prima en la industria química para usos con el líquido. Esta tabla que las obtengo con sus debidas fuentes, se obtiene del apéndice B, propiedades del gas LP, NFPA 2014. En ella podemos ver una característica particular. Las unidades que estamos utilizando acá son unidades de tipo norteamericano. Mucho de la influencia norteamericana, que en nuestras industrias latinoamericanas utilicemos terminología del sistema inglés para poder hablar un poco de selección de equipos, dimensionamiento, diseño. Y esta tabla entonces mantiene aún estas variables. Sin embargo, si usted va a la tabla B12B de propiedades aproximadas del gas LP, usted puede obtener la versión en Sistema Internacional de Unidades. Aquí hay mucha información. Podría hablar durante 4 horas sobre propiedades del gas, pero el tiempo es limitado. Solo puedo decirle varias cosas. Si nos vamos acá donde dice gravedad específica, podemos ver que esta gravedad específica sobre el líquido lo que nos indica es que tanto el propano como el butano pesan la mitad de lo que pesa el líquido, ¿verdad? Si yo tomara un litro de líquido, un litro de agua, y yo lo peso y pesa 1 kilo, 1 litro de gas LP pesaría la mitad, ¿verdad? Entonces, el gas LP cuando no se administra adecuadamente los contaminantes de un tanque de gas, el agua va a estar abajo y el gas LP va a estar arriba. Y eso puede ser un problema particular en el servicio de un tanque. Por eso es tan importante eliminarle sus humedades. Otro aspecto, aquí lo vemos, gravedad específica del vapor. Y vemos que el propano es 1,5 y el butano comercial es 2. O sea, esto quiere decir que frente al aire hay muchísimas más moléculas de estas sustancias que el aire. Por lo tanto, el gas LP tiende a bajar, nunca a subir. Y esto nos lleva también a temas de detección de gas. Cuando queremos hacer detección de gas para protección de sitios de trabajo o en tanques, para activación de sistemas contra incendios, debemos considerar que los detectores deben estar lo más a medio metro del suelo, particularmente 30 centímetros, es una medida particular. Podemos ver que la presión del vapor que se genera dentro de un tanque es importantísima. Vean que si usaríamos la característica de que bajo ciertas temperaturas y alcanzando los 50 grados centígrados, que son mayores que las que tienen válvulas de seguridad. Por eso es muy usado el mezclar propano con butano, ya que el butano tiene menos presión de vapor, el plan tiene valores más manejables de presión en los tanques y esto es muy importante también. Las moléculas, esto nos da una visión de que el butano tiene moléculas que el propano y el propano tiene su aporte energético, pero como podemos ver, el butano puede aportar mucho más. Aquí está en diferentes unidades, por ejemplo, BTUs por galón o unidades térmicas británicas, ¿verdad? Por galón que puede ofrecer el butano siempre son casi un 10% más que lo que ofrece el propano. Por eso las mezclas que tienen butano tienen una mejor aceptación porque son menor presión y mejor servicio del sistema. Aunque pueden aparecer otros problemas, si agregamos mucho butano, podemos también tener separación del propano y butano dentro del tanque cuando este no se usa regularmente. Entonces, situaciones a considerar en nuestra industria.
agua diferentes, pero cuando los mezclamos, pues nuestras mezclas andan en órdenes de -10 grados centígrados, por ejemplo. El metano, como ustedes pueden ver, o gas natural, tiene un punto de ebullición muy baja y se comporta como un génico. Esto nos lleva a pensar que el metano es particularmente, tiene un comportamiento como si fuera un criogénico, ¿verdad? Y por eso en las instalaciones de gas natural tienen sus normas, ¿verdad? No podemos aplicar las mismas, por lo menos a nivel de manejo de líquido, ¿verdad? Y entonces esto se vuelve común en que las instalaciones de gas natural tengan que ser aisladas y refrigeradas. También podemos ver que un litro de gas LP que lo liberamos pudiera formar 273 litros de vapor. Esos 273 mezclados con aire pueden alcanzar 12.000 litros de mezcla de gas-aire que pudieran formar una mezcla inflamable y por lo tanto el manejo de vapor puede ser muy relevante. Por eso es que las tuberías de líquido tienen que diseñarse con cédula 80 o superior debido a las presiones que puede generar el líquido en expansión cuando recibe calor. En el caso del gas en estado de vapor, nuestras tuberías pueden ser de cédula 40 y superior, ¿no? Esto está dado por la NFPA 58. Así entonces, el punto de ignición del gas LP es un aspecto importante. Hay un rango en el mezcla inflamable. Cuando el gas sale del cilindro, sale en una proporción pura y en su mezcla con aire muy pobre no forma una ignición. Cuando alcanza un balance en la proporción en la cual ya hay un poco más de aire y un poco menos de gas, como lo podemos ver ahí en los valores de 2.4 a 9.5 en proporción de aire, tenemos mezcla inflamable. Luego pasamos cuando ya llega un momento en que está la cantidad de aire que no hay ignición. Por eso es tan importante, y como se ve en la reacción en cadena, que nosotros podamos controlar las condiciones en las cuales se presenta una fuga y por lo tanto la ventilación es fundamental cuando se presenta una fuga en una instalación de gas. Acá vamos a mostrar un aspecto relevante de las propiedades del gas. El aporte del aire primario al gas LP es fundamental para que nuestras instalaciones funcionen como una llama eficiente. Eso que llamamos una llama eficiente es una llama de color celeste. ¿Qué pasa cuando fallamos en los temas de ajuste de nuestros quemadores? Vamos a ver el siguiente video. Perdón. Muy bien, aquí pudimos ver que el operador del quemador lo que hace es cerrar o abrir este elemento que está acá. Eso introduce el aire primario y por un efecto de Venturi ocurre el fenómeno de la llama. Si nuestros quemadores en nuestras cocinas y en todas nuestras aplicaciones no tienen un adecuado ajuste, vamos a tener llama amarilla. Llama amarilla es una llama fría, ineficiente, con alto consumo de gas LP y con formación de monóxido de carbono, lo cual es un agente muy tóxico para la salud de las personas. Por eso, en Estados Unidos, en algunos o la mayoría de los estados, en Estados Unidos es obligatorio el uso de detección de monóxido de carbono, especialmente en vivienda. ¿Ah? Aquí nuevamente una tabla, manual técnico de Fisher-Emerson, que nos muestra la presión aproximada que podemos tener en un. Y hay países como México que utilizan mucho el 60-40.
¿Qué significa el 60-40? Significa 60% de propano, 40% de butano. Si usamos 50-50, entonces tendríamos un balance de propano-butano del 50-50. Entonces, si usted desea saber cuál es la presión esperada de un tanque a una temperatura con respecto a una mezcla, usted puede aquí identificar el fenómeno de presión de vapor. Por ejemplo, si un tanque está en una región que está a 26 grados, con una mezcla 60-40 puede alcanzar las 90 libras. Entonces, esta tablita puede ser fundamental para saber qué presión esperamos en un tanque cuando este tanque está en ciertas condiciones de temperatura. La valorización del gas también es un tema importante dentro de la NFPA 58 y debe tener una característica tal que sea detectable una fuga a un quinto del valor del límite inferior de inflamabilidad. Como vimos nosotros anteriormente, hay una región en la cual entre gas y aire puedo tener una mezcla. Antes de que se dé ese fenómeno de que la mezcla puede ser inflamable, ya hacemos detección en ese momento, es cuando la gente habla de que puede detectar una fuga. Ahora, ¿por qué es peligroso el gas LP? El gas LP es muy importante dentro de la industria, es eficiente, es económico, pero es un gas que debe ser manejado con cuidado, dado que sus mezclas pueden generar explosiones. Un gas LP, cuando es liberado desde un tanque, forma condiciones extremas en las cuales, al colapsar, puede generar un efecto conocido como el efecto Bleve. Traducido al español es como explosión de vapores que se pueden expandir al aire, y debido a que la fractura del tanque naturalmente ocurre con exposición del fuego, va a haber una explosión en la cual se produce tanto una onda de presión como una onda de calor. Vamos a ver el siguiente video. Voy a tratar de avanzarlo, que estamos un poquito limitados de tiempo y tenemos que avanzar, pero me parece fundamentalísimo tener esta apreciación. Aquí podemos ver, deteniendo un video brevemente, que la exposición del calor, esto es una prueba de laboratorio, muestra la apertura de una válvula de seguridad de un tanque ASME, un tanque fabricado bajo esta norma, que ahorita vamos a hablar de ello rápidamente. Aquí podemos ver el tamaño de la pluma de liberación de presión de gas de un tanque que está sometido a calor. La pluma puede alcanzar alturas de 10 a 12 metros, por eso un tanque no debe estar debajo de un techo. Tema importante, los tanques ASME tienen sus válvulas con disparo vertical, por eso es que nunca un tanque de gas LP se debe poner debajo de un techo. Tema importante a rescatar, por eso la ubicación de un tanque tiene que ser en un espacio abierto, fuera de los edificios y cumpliendo distancias que pronto vamos a ver. Muy bien. Aquí lo que podemos ver es cómo una vez que el tanque colapsa, vean que el tiempo en
hablando que es un tanque que podemos tenerlo en un restaurante. Y pueden ver ustedes la magnitud de una explosión de un tanque que colapsa. Este video está disponible en YouTube y ustedes pueden verificar en forma completa, pero desen cuenta de las condiciones y la magnitud de lo que puede ocurrir. Por eso es muy importante considerar dónde ubicar el tanque y ubicarlo apropiadamente. Incluso NFPA nos tiene un procedimiento, NFPA 54 en su edición 2009, versión en español, donde nos dice qué hacer en caso de fuga. No lo voy a leer, pero sí deseo que en su momento se tomen su tiempo para revisarlo y que lo suministren al personal que trabaja en operaciones que tienen gas. Siempre es importante que todo el personal esté en conocimiento para hacer. Aquí también adjunto una tabla de la guía de respuesta a emergencias 2016 del Departamento de Canadá, donde se puede ver las áreas de los fuegos y las distancias de respuesta a emergencia en caso de que un tanque esté expuesto al fuego y esté liberando gas. Se usa especialmente en transporte, pero es totalmente funcional para aspectos de tanques estacionarios. Por eso todo este material existe y por eso es tan importante el uso de las normas. Cuando nosotros usamos las normas, estamos confiando en procesos que tienen 80 años de realizarse. La NFPA 58 tiene ni más ni menos que desde 1932. Estamos hablando casi de 85 años de que la norma existe. Por lo tanto, variar aspectos de la norma es muchas veces exponerse. Y yo soy enfático en los comités en los que he pertenecido, de que cuando se quiere cambiar algo, realmente tiene que haber un estudio técnico, incluso académico, para que pueda concluirse que algo en una norma podría ser variado. El ciclo de distribución del gas implica muchos aspectos en su manipulación, desde la producción, naturalmente para lugares donde se produce no es el mismo que donde se almacena, y todo empieza muchas veces con barcos que se conocen como barcos metaneros. Estos los llevan a esferas con altas capacidades de más de 1 millón de galones, y vamos a tener pipas grandes, aquí las llamamos pipas en Costa Rica, pero también la palabra correcta sería autotanques o remolques de gas, ¿verdad? Y son llevados a las plantas de almacenamiento de los distribuidores, donde se llevan a cabo dos procesos, que son la entrega con tanque estacionario y la entrega con tanques portátiles. Esto nos va a llevar a identificar dos normas fundamentales, que son la norma ASME y las normas DOT o normas DOT, que son las siglas del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, y las normas ASME, que son de la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos de los Estados Unidos. La rotulación también es un tema fundamental, recordando que esto nos trae la confiabilidad en cuanto a que la respuesta a una emergencia se dé. Por lo tanto, es muy importante considerar siempre que la rotulación sea la correcta. NFPA nos da en su norma 704 los valores correctos para el famoso rombo de colores de la NFPA, el cual tiene los significados del riesgo, siendo inflamabilidad el más importante, ¿no? Estos otros que se ven a la par, naturalmente el uso de celulares es algo que aún está en estudio. El uso del celular es más bien una prevención de que no se use para estar atento a lo que estamos haciendo cuando hacemos una actividad especialmente de trasiego. Ahí también es importante otras identificaciones del tanque, como el rombo rojo, que pertenece al libro naranja de la ONU, y en el cual el gas inflamable queda en el 2. Adicionalmente, también tenemos que las rotulaciones tienen que tener sus proporciones en tamaños y deben ser identificados, ¿verdad? Y esto es importante para poder dar respuesta a emergencias especialmente. Agradecemos apagar los micrófonos, por favor, para no interrumpir. Muy bien. También,
La NFPA entonces es una institución que existe desde 1896 y en la cual se han promulgado más de 300 normas para sistemas contra incendios. Aquí los ingenieros tenemos una función fundamental y dentro de las normas de aplicación tenemos dos, que son la NFPA 58, Código de Gas Licuado de Petróleo, y Código Nacional de Gas Combustible. El Código Nacional de Gas Combustible aplica también para combustibles como gas natural y gases manufacturados. El Código de Gas Licuado de Petróleo es exclusivo para el uso de aplicaciones en gas LP. Todavía hay un código adicional que es el NFPA 59, que ese es para servicios utilitarios y servicios públicos, el cual aplica más para plantas que manipulan y trasiegan o venden el producto a través de medios como gasoducto. La NFPA 58 entonces tiene diferentes capítulos que pueden pueden ayudarnos a orientar, recordando que los equipos a los que se refiere a estos equipos a los que el capítulo 5 están asociados especialmente a la manipulación del gas y no tienen que ver tanto con las cocinas o los equipos que usamos dentro de los edificios. Pero también ahí podemos ver la instalación de dichos sistemas, la transferencia de gas LP que también requiere sus distancias apropiadas, el capítulo 8 que nos habla de cómo tratar el almacenamiento de cilindros para venta en lugares como supermercados y estaciones de servicio, la transportación del gas con sus requisitos y algunos otros digamos de interés que se van volviendo más específicos. Y en el que más nos interesa en esta temática final, ahora que la vamos a ver, que es el capítulo 14, mantenimiento y operación. También la 54 nos ofrece información, pero como lo vamos a ver, ahí es donde aquí venimos a hablar de artefactos, equipo y accesorios, se refiere dentro de los edificios y en las aplicaciones finales donde llega el gas. Por eso la NFPA 54 fue diseñada específicamente para dentro de los edificios, tal como lo podemos ver en estas imágenes que tenemos acá. Aquí podemos ver como fuente, la figura es del Handbook 2014, donde podemos ver que la NFPA 58 se aplica desde el tanque, seguimos esta línea y llegamos hasta un regulador. El regulador de 2 libras que es usado en algunas aplicaciones, ellos lo llaman reguladores porque regulan presión. La palabra técnica sería válvula reguladora de presión. Recordemos que el tanque está a 80 libras. Pasamos por un primer regulador que nos permite salir a 10 libras y luego pasamos por un regulador que permite bajar a 2 libras y finalmente podemos tener un regulador que nos permite salir a media libra para atender los equipos. Sin embargo, cuando estamos dentro del edificio es cuando vamos a aplicar NFPA 54, un tema muy importante. Aquí vemos una aplicación que se conoce como de 2 etapas, donde tengo el tanquecito de gas, tengo el regulador rojo, que fundamentalmente es el que va, y el regulador de segunda etapa. ¿verdad? Aquí también ver algunas otras cosas que acabo de mencionar con un poquito más de claridad, pero recordar esta aplicación de las normas, ¿verdad? Aquí una vez más, algunos instalación donde puedo tener manifolds de cilindros para instalación, ¿verdad? Muy bien. También podemos tener sistemas que son mucho más grandes, donde podemos tener reparto de gas desde una fuente de almacenamiento grande. Todos estos son reguladores y válvulas de control. Y puedo tener sistemas incluso de medición del gas para la venta a varios usuarios en temas como condominios o edificios de múltiples partes habitacionales, ¿verdad? O de uso. Los sistemas de gas entonces están constituidos, en el caso de los tanques de gas, aquí podemos ver una serie de accesorios, que era lo que les mencionaba del capítulo 5 de la NFPA 58. Un tanque particularmente tiene que traer valvulerías como las válvulas de servicio, donde conectamos el regulador rojo o el de primera etapa, donde tenemos una válvula de llenado, válvula de seguridad, medidor y una válvula que en la aplicación de esta organización, de este vendedor, de esta industria, se llama Rego Products. Se llama Checklock, lo cual este es para extracción de líquido con fines de transporte.
Aquí podemos ver otros accesorios importantes, recordando que este que llamamos el pigtail debe ser siempre la conexión que se hace primaria entre la válvula de servicio y el regulador RO, ¿verdad? Como les dije, entonces hay dos normas, tanque ASME, cilindros DOT. Entonces, muy importante cumplir normas. Los cilindros DOT tienen carácter de portabilidad y los tanques ASME son tanques ubicados en el sitio. La norma permite dos métodos de instalación, superficial o bajo tierra, y también un método muy poco usado, pero usado en algunos sitios, que es monticulado. O sea, es un tanque como enterrado, pero a nivel de piso. Hay que recordar que las mayores cantidades de fugas y eventos atendidos por los bomberos normalmente está relacionada con cilindros. Muy importante pasar al uso siempre de válvulas de servicio que contengan un regulador aparte utilizando conexiones CGA y no estos métodos que han sido muy usados especialmente en Centroamérica, ¿no? También es importante saber cómo calcular la carga de vaporización de los cilindros y los tanques, porque cuando hemos visto fenómenos de congelación, se debe a que por el efecto de temperatura del sitio y la cantidad de carga conectada, muchas veces el tanque no puede dar la capacidad de vapor requerida y entonces aparecen los fenómenos de congelación. Entonces, los fenómenos de congelación nos llevan a seleccionar tanques, por ejemplo, en 70 Fahrenheit, con una respuesta de 92.000 BTU hora. Aquí este ejemplo fue seleccionado para 0 Fahrenheit y con baja temperatura también, o con baja carga en el tanque, lo que nos lleva a conocer cuántos cilindros ocupamos para mantener una carga confiable. Para tanques de gas, aquí podemos ver también el uso de factores de temperatura. Si voy a aplicar esta fórmula para conocer la capacidad de vaporización de un tanque ALMI, ocupo las dimensiones en pulgadas de diámetro y largo total y una K que normalmente la seleccionamos en 60 para bajos porcentajes y lo multiplicamos por un valor de 2 dependiendo de la región donde estemos o más bajo dependiendo del diferencial de temperatura entre el tanque y el aire, ¿ah? Los reguladores también tienen que ser clasificados UL, no podemos atenernos a cualquier norma y es importante desde la NFPA 58 considerar que nuestros reguladores tanto de alta presión como de baja presión sean sello UL y que vengan en las dimensiones adecuadas para nuestra red. También podemos tener dispositivos adicionales en Costa Rica. Es muy usado el uso por bomberos solicitado de que se coloquen sistemas de detección que corten una válvula en el lado de alta y también válvulas antisísmicas que en caso de sismo puedan cerrar la temperatura. Son accesorios que no son obligatorios desde NFPA 58, pero pueden ser utilizados en nuestras instalaciones igualmente. Las distancias también son importantes. Hay que recordar que a las formas los cilindros pueden quedar a 1.5 metros y los tanques que se llenan en el sitio de tamaño menor a 120 galones tienen que quedar a 3 metros de fuentes de ignición, perdón, sí, a 3 metros. Y si hay agujeros abajo de la válvula de seguridad, como este, a 1,50 m al menos. Estas distancias fueron estudiadas para contemplar los fenómenos de disipación del gas. También los tanques de gas mismos, recordando que los de 120 galones pueden ir a la par de linderos o a la par de los edificios, no deben quedar bajo techo y tienen que guardar sus propias distancias para poder operar, porque como son llenados en el sitio, tenemos operaciones de transferencia. Las tuberías igual, podemos utilizar muchos tipos de tuberías. Hay dos tipos catalogados que son rígidas o flexibles. Y aquí podemos ver incluso las normas que ya las ven. Por ejemplo, podemos usar hierro negro, que se conoce, o acero negro. Podemos usar acero o HG, que lo conocemos como hierro galvanizado. Y hay otras, como el cobre rígido, incluso el plástico en la parte de alta presión puede ser utilizado. También hay tuberías de horrible, que es la segunda clasificación que hacen tanto 54 como 58. Y ahí podemos ver algunos tipos. Una muy usada en Norteamérica es la de acero corrugado, pero también podemos tener otros tipos de servicio. Recordando que la tubería plástica solo puede ser utilizada en exterior. NFPA no permite el uso de tubería plástica en interiores. O sea, solo para aplicaciones en alta presión
o en ciertas distribuciones donde se puede usar el plástico. Aquí también podemos ver que las figuras que llamamos figuras metálicas o fitting pueden ser de varios materiales, los cuales también están en la norma. No necesariamente tienen que ser del mismo tipo de tubería, excepto para plástico. En mangueras y acoples tenemos las mangueras que se pueden usar para trasiego y para conexión de cilindros, que es esta negra que vemos aquí. Para mangueras, para equipo, no se puede usar esta negra de acuerdo a NFPA 54, sino que tiene que usarse la que cumple estándar CCA-UI, ¿verdad? Las válvulas de corte igual, ¿verdad? Tienen sus propias recomendaciones, siendo que para servicio vapor se usan en 125 libras. Bueno, aquí también tenemos algunos equipos. Creo que no nos va a dar tiempo con las preguntas, pero sí, espero que esto nos pueda ayudar un poquito. Voy a adelantarme. Nada más que también tenemos la parte de procedimientos de mantenimiento, las cuales deben ser aplicados de manera industrial, ¿verdad? Y para los sistemas contra incendios, si tenemos sistemas contra incendios de mantenimiento de sistemas, por ejemplo, con agua, tienen sus propios requisitos de mantenimiento que están referenciados a la NFPA 15, que nos lleva a la NFPA 25. Y así entonces agradecerles la oportunidad. Cuando gusten, pues podemos ampliar más o vamos a ampliar más temas. Agradeciendo a ustedes el espacio y el tiempo que se han tomado, esperamos que puedan seguir visitando, que visiten la página de YouTube. Esta presentación va a quedar disponible para ustedes y cualquier consulta estamos a sus órdenes. Muchas gracias.